Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión. Eh, para mí es un placer presentarles al doctor Carlos Alberto Torres. Él va a dar la plática de complementos alimenticios y nutrición en el adulto mayor. Es para nosotros un placer porque el currículum que tiene el doctor es muy amplio para enseñar lo más que se pueda de este tema. Él es maestro en ciencias de la salud por la UNAM, así como maestro en nutrición clínica por la UVM, doctor en ciencias de la salud con enfoque en epidemiología clínica por parte de la UNAM en el Instituto Nacional Subirán de Nutrición, con línea de investigación en geriatría y en disfagia. Actualmente con varias líneas de investigación con respecto a la nutrición clínica y docente de pregrado y posgrado en diversas universidades. Antes de empezar, me gustaría pues comentarles nuevamente e invitarlos a que se puedan inscribir al Congreso de Geriatrims 26 al 28 de septiembre, donde aparte obviamente del temario que tenemos, queremos invitarlos a que todos se inscriban a los talleres que tenemos eh, en la parte de la tarde de dicho congreso. Al final de la plática les estaremos presentando un link para que los que estén en esta sesión puedan inscribirse a los talleres de manera gratuita. Y también comentarles que hoy se cumplen 2 años de ya tener estas pláticas en línea. Es para nosotros un placer eh, poder difundir el conocimiento en geriatría. Ya en tiempos de pandemia, 2 años híbrido, pues no es tan fácil, la verdad. Y llevamos más de 100 ponencias ya. Entonces, es un gusto para nosotros comentarles este logro. Y bueno, ya sin más preámbulos, empezamos con el doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor, por la presentación. Gracias a los organizadores por este espacio, eh, por la invitación y pues felicidades por estos 2 años que sin duda alguna han sido de arduo trabajo y que creo que todos estos temas han sido de gran interés en toda la comunidad médica y sin duda alguna en la comunidad nutricional, ¿no? Entonces voy a tratar de aquí compartir pantalla eh, para ver el tema que nos compete el día de hoy. Y bueno, para mí es un gusto de verdad poderles hablar de este tema, hablar de la nutrición en el adulto mayor, porque créanme que aún hoy en día son una de la población en la que no estamos especializados como nutriólogos clínicos, como especialistas en nutrición, incluso como profesionales de la nutrición, profesionales de la salud no llevamos esta geriatrización y la nutrición también necesita llevar una geriatrización, ¿va? Entonces, pues bueno, esta es la agenda en los próximos minutos. Vamos a hablar de recomendaciones nutricionales en el adulto mayor, qué tenemos que hacer en el aspecto de la nutrición, en el aspecto de la proteína, ¿no? Combinado con ejercicio, cuando tenemos que utilizar complementos nutricionales, ¿no? Y para llegar a conclusiones muy puntuales sin tanta paja, ¿sale? Entonces, ya hablamos de la proteína. ¿Por qué la proteína en el adulto mayor? Miren, Em, hay varias situaciones y creo que solamente recordar algunos puntos que ya sabemos, pero generalmente tenemos una anorexia asociada al envejecimiento, ¿no? Vemos en el día a día cómo los adultos mayores, este consumo en las personas adultas mayores es menor a lo que esperamos de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Hay una ingesta inadecuada de proteína. Aunado a esto, tenemos una reducción en la capacidad de utilización de las proteínas, ¿no? Tenemos menos porcentaje de anabolismo muscular asociado también a inmovilidad, asociado también a una menor masa muscular. Y aparte tenemos comorbilidades, ¿no? Y tenemos multimorbilidad en estos pacientes.
Y entonces esto nos hace que haya más incremento de proteína, que haya pérdida de la funcionalidad y entonces se vuelve más complicado cubrir esta proteína. Miren, si ustedes revisan y si nosotros revisamos la historia de los requerimientos nutricionales a través del Instituto de Medicina de Estados Unidos, ustedes pueden ver los requerimientos que se publicaron en el 2005, ¿no? Y estos mencionan que recomendaban, ¿no?, una ingesta de proteína en las personas adultas mayores de 0,8 gramos por kilo por día. Que incluso, ¿no?, los adultos jóvenes podrían consumir de 0,8 a 1 gramo, ¿no?, incluso llegando a estas dos desviaciones estándar. Nadie consumimos esto, ¿no?, en los adultos jóvenes, pero todavía en los adultos mayores restringían un poquito, ¿no? Porque se movían menos, porque teníamos un gasto energético menor asociado a esta pérdida de la masa muscular. Y la realidad es que esto no es válido en hoy en día en nuestra práctica clínica y tomando en cuenta todas estas características clínicas de las personas adultas mayores. En el 2013 se publicaron unas guías muy interesantes que son las guías ProTage. Y aparte, tenemos una actualización en el 2019 de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, de ESPEN, en el cual hacen una puntuación. Esta recomendación que veíamos anteriormente de 0,8 gramos por kilo por día queda obsoleta y lo que deberíamos tomar en pacientes adultos mayores sanos es de 1 a 1,2 gramos. O sea, nuestras personas adultas mayores deben consumir más proteína que los adultos jóvenes, ¿sí? Y que si tenemos un adulto mayor que tiene desnutrición o bien que tiene sarcopenia, deben consumir de 25 a 30 gramos de proteína por comida y que esa comida debe contener entre 2,5 a 2,8 gramos de leucina. Ya en la sesión pasada vieron con el doctor Carlos cómo abordar y cómo evaluar la desnutrición en las personas adultas mayores. Una vez que podemos nosotros detectar aquellas personas adultas mayores que tienen riesgo, que tienen desnutrición, entonces requerirían más proteína. Pacientes que tienen enfermedades crónicas o agudas no solo requieren 1,2, requieren de 1,2 a 1,5 gramos por kilo por día, incluso pudiendo llegar hasta 2 gramos por kilo por día, ¿sí? En una desnutrición severa. Yo sé que estamos pensando 1,5 a 2 gramos, ¿qué pasa con la función renal? ¿No? ¿Qué pasa con esa función renal quizá remanente o que pueda estar disminuida en estos pacientes adultos mayores? Bueno, recordemos, es cierto, nuestro envejecimiento renal empieza a los 40 años. A partir de los 40 años empezamos a perder 1 mililitro de filtrado glomerular por año, ¿sí? O sea, un paciente que vemos en consulta o que vemos en hospitalización de 80 años o 90 años, evidentemente no va a tener 90 o 100 mililitros de filtrado glomerular, ¿sí? Lo que esperamos es ese ajuste. Incluso hay fórmulas que se proponen de ese ajuste hacia la tasa de filtrado glomerular, tomando en cuenta que perdemos 1 a máximo 2 mililitros por año. Incluso se ha visto que 3 mililitros de pérdida por año es una pérdida acelerada, ¿sí? Entonces, claro, pues un adulto mayor que tenga, un adulto mayor de 80 años que tenga 50 de filtrado glomerular, pues va a ser un filtrado glomerular normal a esa edad y para ese adulto mayor. Comúnmente nos topamos en la práctica clínica diaria que los clasifica como un paciente con enfermedad renal crónica y le restringen proteína. Recordemos que las guías CADIGO internacionales para clasificación y diagnóstico de enfermedad renal crónica no solo toman en cuenta el deterioro en la función renal, tiene que haber un marcador de daño renal. Entonces, si ese adulto mayor no tiene un marcador de daño renal, o sea, no hay albuminuria, no hay algún daño estructural por imagen, no hay electrolitos séricos aumentados, no es un paciente que tenga que restringir proteína. Incluso las guías son muy claras, ¿no? Si no tiene menos de 30 de filtrado glomerular en ausencia, ¿no? En presencia, perdón, de un marcador de daño renal, pues ahí sí, perdón, en ausencia de un marcador de daño renal, pues no tengo que restringir proteína. Eso va a ser un gran cambio, ¿no? Porque pues va a ser restringirle la proteína a 0,8, o sea, lo que haríamos en un paciente con enfermedad renal crónica, a darle a un paciente
que está hospitalizado a un paciente que necesita 1.5 gramos o más de proteína. Entonces, es una diferencia de verdad abismal, ¿no? Y creo que esto es más una invitación a realmente saber que pues este paciente, ¿no? Poderlo clasificar, poderlo diagnosticar más bien correctamente y que pues recordemos nuestro envejecimiento renal normal, ¿no? En el que muy probablemente todos, bueno, no muy probablemente, todos vamos a ir hacia allá, ¿no? Y que vamos a tener una disminución en nuestra tasa de filtrado glomerular y que eso no implica que tengamos una ingesta de proteína disminuida por esa función renal, ¿no? Es una adaptación. ¿Por qué necesitan más proteína las personas adultas mayores? Recordemos que perdemos cerca del 40 al 50% de nuestra masa muscular con el envejecimiento. Esto es bien importante porque para llegar a tener un envejecimiento saludable, exitoso, activo, que son las teorías del envejecimiento, necesitaríamos empezar, ¿no? O sea, de los 20 a los 30 años es nuestra década de máximo desarrollo de la masa muscular. Es cuando podemos desarrollar nuestra máxima masa muscular, ¿sí? Y entonces, pues tratemos, ¿no? Justo de evitar, ¿no? Esa sarcopenia, porque es un, digamos, un proceso moldeable, pero vean, un proceso normal, una historia natural, ¿no? De este envejecimiento, pues perderíamos cerca del 40%. Aparte, sabemos que las personas adultas mayores, claro, están más, tienen mayor riesgo a presencia de estos síndromes geriátricos, sarcopenia, fragilidad, disfagia, que están fuertemente asociados y que aparte tienen presencia de multimorbilidad, ¿no? Solamente quiero mostrarles este estudio que publicamos el año pasado, en el cual evaluamos a pacientes adultos mayores institucionalizados y lo que quiero aquí mostrarles es cómo estos síndromes geriátricos están asociados, ¿no? Vimos la prevalencia de sarcopenia en un 20%, vean la prevalencia de disfagia en un 34% y la prevalencia de dependencia en un 30% medido con Bartel, ¿no? Disfagia con pruebas clínicas y sarcopenia con todo el algoritmo que propone el Estudio Europeo para el Estudio de la Sarcopenia. Y algo importante es que vean, la sarcopenia, ¿no? Es un factor de riesgo que está fuertemente asociado y que es independiente, ¿no? Vean en este análisis multivariado con la presencia de disfagia, ¿no? Que ustedes saben que la disfagia es un síndrome geriátrico de los últimos en agregarse a esta lista de síndromes geriátricos en el 2016 y que aparte el ángulo de fase, que es un indicador muy importante de integridad celular, y de envejecimiento celular, vean, pues también cómo está asociado a estos síndromes geriátricos. Y vamos a tener esta triada o estos pacientes, estas personas adultas mayores en el que van a ser dependientes, sarcopénicos y aparte con alteraciones a la deglución, que eso se vuelve más un reto mayor en la práctica clínica. Aunado a esto, estos pacientes donde hay esta asociación de varios síndromes geriátricos requieren más proteína, requieren sin duda alguna rehabilitación y son más retadores en la práctica clínica. Se recomienda de forma general en adultos mayores sanos 30 calorías por peso actual, ¿sí? Pero vean en adultos mayores con desnutrición, medido, uno de los indicadores es el índice de masa corporal con todas sus debilidades. Aquí requerirían 32 a 38 calorías por peso actual. Recordemos que el índice de masa corporal en adultos jóvenes va de 18.5 a 24.99. Esto hay un ajuste por edad y en adultos mayores de 65 años lo tomamos de 22 a 27 como índice de masa corporal normal, ¿sale? Entonces, por eso es que menos de 22 ya lo llamaríamos una desnutrición en un adulto mayor de 65 años. Entonces, las calorías aumentan en ese sentido y lo calculamos con el peso actual. Es decir, ¿qué hacemos en la práctica clínica diaria? Un hombre, ¿no? De 80 años que pesa actualmente 69 kilogramos, que tiene un índice de masa corporal de 23, función renal conservada, presencia de sarcopenia y hay presencia de disfagia posterior a un evento vascular cerebral isquémico que tiene. ¿Qué haríamos en este sentido? Sus requerimientos nutricionales, tomando en cuenta estas recomendaciones, requeriría 1.5 gramos de proteína como mínimo, ¿no? Esto nos daría 103.5 gramos de proteína al día.
Y en cuanto a calorías, mínimo, ¿no? Porque, bueno, recordemos que está en un peso adecuado, de acuerdo al índice de masa corporal, requeriría 30 calorías, o sea, lo equivalente a 2070 calorías al día. ¿Qué tan fácil es cubrir esta cantidad de proteína y energía? ¿Sí? Comúnmente nos topamos con esas recetas que dicen 30 calorías por kilo o 2000 calorías al día, 100 gramos de proteína. Pero hay que ir un poquito más allá. ¿Qué tan fácil es cubrir esto? Bueno, miren, esto es de forma general, ¿no? Pero 100 gramos de pechuga de pollo tiene 28 gramos de proteína. Vean ahí, les dejo algunos ejemplos como más clásicos en el día a día. Vean, por ejemplo, 3 piezas de huevo nos cubrirían 18 gramos de proteína real, ¿sí? Vean, 8 claras de huevo serían 28, o sea, 2 vasos de leche nos da 18 gramos de proteína, o sea, tendríamos que ir haciendo combinaciones, ¿no? Durante todo el día para poder llegar a este requerimiento de 103 gramos, ¿sale? ¿Qué tan viable es esto? No me dejarán mentir, o sea, ¿cuánta proteína realmente consume las personas adultas mayores? Ahora, que también se podría tomar una dieta de proteína basada en plantas en el cual todavía da más saciedad y todavía tendría que ser más cantidad, pues vean esto, ¿no? O sea, realmente todavía tendría que ser una persona adulta mayor que tenga muy buen apetito, que consuma 3, 4 comidas o 5 comidas en el día y entonces se vuelve más retador y se vuelve más quizá poco tangible en el día a día, ¿no? Y entonces por eso podemos entender por qué en la siguiente consulta el paciente no subió de peso, al contrario, bajó de peso y este paciente que está en EBC, perdón, que tuvo un EBC, que está en rehabilitación, ¿por qué perdió más peso, no? Entonces, la realidad es que, de acuerdo a la evidencia científica, menos del 50% de las personas adultas mayores son capaces de cubrir los requerimientos de proteína que necesitan, ¿no? Uno de los estudios que demuestran esto es el estudio de Hunger, en el cual fue un estudio transversal en personas adultas mayores hospitalizadas con una muestra de 134 pacientes, la edad media de 80 años, 51% fueron mujeres. Y ven aquí esta campana de Gauss en el cual, bueno, esta gráfica en el cual, si lo vemos como una campana de Gauss, pues vean el promedio, ¿no? En el cual están cubriendo las calorías de los pacientes, en la frecuencia de porcentaje. Se vio como conclusiones en este estudio que solamente el 41% de los participantes cubrieron sus requerimientos nutricionales, ¿no? Y esto estamos hablando en pacientes hospitalizados, en pacientes como nuestro paciente que presentamos ahorita, que son el día a día o en la consulta y que difícilmente van a cubrir esos 100 gramos de proteína que requieren para recuperación, para rehabilitación, para aumento de la masa muscular, que es nuestro objetivo como médicos y como nutriólogos. Los suplementos nutricionales orales nos ofrecen una gran ventaja. Nos ofrecen una ventaja para poder complementar, para poder cubrir el 100% de esas calorías, de esas 2000 calorías y de esos 100 gramos de proteína, ¿no? De manera general, estos suplementos nos deben aportar en promedio de 400 a 500 calorías, lo que nos marcan las guías, y 30 gramos de proteína extra al consumo habitual, ¿sí? Es decir, si el paciente está consumiendo 1200 calorías, de verdad, por más bonito que me quede mi menú, por más bonito que yo le calcule las calorías, no va a consumir más calorías. Y no es porque no quiera, estoy seguro que el paciente quisiera comerse unos chilaquiles, un menú, un platillo grande de comida. Es porque no hay apetito, no puede comer más, y hay una anorexia asociada. Entonces, si ya tenemos este escenario, hay que, desde la primera entrada, poder indicar suplementos nutricionales orales. ¿Cuándo indicamos? Bueno, vamos a indicar suplementos nutricionales orales que se llaman complementos cuando no se logran cubrir las recomendaciones de energía y de proteína. Es decir, complementamos para lograr el 100%, ¿sí? También en todos los pacientes adultos mayores hospitalizados es necesario, es imprescindible que eh, suplementemos, o sea, con la dieta, la charola que consume, más un suplemento, el que ustedes deseen, la densidad que ustedes deseen, pero un suplemento aparte, ¿sí? Y todos los pacientes que están en rehabilitación, llámense pacientes posterior a un evento vascular cerebral, sea isquémico o hemorrágico, pacientes que están en fisioterapia por algún, digamos,
alguna fractura, ¿no? Alguna cirugía, etcétera, tienen que tener un suplemento nutricional. Y también todos los pacientes con alteraciones de la deglución va a ser muy difícil que cubramos estos requerimientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes con rehabilitación? Este es un estudio ya algo, bueno, ya tiene algunos años, pero es un claro ejemplo de por qué los pacientes con rehabilitación requieren más atención. Vean, es un análisis retrospectivo con una muestra bastante grande de pacientes, 4.507 pacientes, y se evaluó de acuerdo, se evaluó desnutrición, la presencia de desnutrición, de acuerdo al tamiz, a la herramienta Mini Nutritional Assessment, ¿no? Se evaluó pacientes en hospital, pacientes residentes en asilo, pacientes abiertos en comunidad y en rehabilitación. Como ustedes pueden ver aquí, los pacientes en rehabilitación son los pacientes que más se desnutren, ¿sí? Porque son los que más requieren proteína, son los que más requieren esta atención, porque, claro, un paciente que tiene un evento vascular cerebral y que va a acudir a terapia de lenguaje, terapia física, terapia de deglución, va a estar acudiendo 3, 4 días a la semana, 2, 3 horas o 4 horas, que es un desgaste también y que tenemos que incluso tratarlos como si fueran pacientes deportistas, ¿no? Shakes de proteína, suplementos posterior a la terapia y entonces tratar de cubrirlos. Miren, estas son las guías que se publicaron en el 2019. En las cuales nos mencionan algunos de los beneficios, ¿no? Y de las indicaciones de los suplementos nutricionales orales. Primero, en los pacientes que tienen disfagia, podemos optar como un estímulo vía oral, ¿no? Con alguna dieta modificada en consistencia, suplementada con algún módulo de proteína o bien suplementos nutricionales orales modificados en consistencia, siempre y cuando sea segura, previamente evaluado la deglución mediante pruebas clínicas o instrumentales. Y durante el inicio del soporte nutricional, sea vía oral, enteral o parenteral, recordemos que debemos estar monitorizando niveles de electrolitos, sea fosfato, potasio, magnesio, durante los primeros 3 días. Algo interesante es que mencionan que los pacientes adultos mayores con cirugía por fractura de cadera se debe otorgar nutrición periférica aunado al uso de suplementos nutricionales orales. Vean cómo ha mostrado buenos desenlaces clínicos con un riesgo relativo, con una reducción en el número de complicaciones en el posoperatorio, ¿no? Durante los 4 meses siguientes a la cirugía. Vean los intervalos de confianza, bastante buenos, siendo estadísticamente significativos. Entonces, ¿qué haríamos con nuestro paciente eh, que previamente lo mencionamos? Los requerimientos nutricionales eran de 103 gramos y 2.070 calorías. Por vía oral, nuestro paciente solo consume 1.430 calorías y 55 gramos de proteína. Nos estamos quedando muy cortos en este sentido, ¿sí? Entonces, indicamos suplementos nutricionales orales para cubrir el 100% de los requerimientos, es decir, hacemos una terapia médico-nutricional. Nuestro objetivo es cubrir el 100% de los requerimientos. Así como un infectólogo está cubriendo el 100% del antibiótico, yo estoy seguro que ningún médico, pues sí, justo ningún médico en la dosis del fármaco va a decir, bueno, del fármaco solamente te puedes tomar uno de los tres, está bien, ¿no? La idea es cubrir el 100%. Nuestra idea como nutriólogos clínicos es también cubrir el 100%, cubrir estas 103 gramos de proteína y cubrir estas 2.070 calorías, uno con vía oral y la otra con los suplementos, ¿no? Entonces, ¿qué buscaríamos en un suplemento nutricional oral en personas adultas mayores? Que sea densamente calórico, que nos aporte entre 1.5 a 2 calorías por mililitro, que sea alto en proteína, y esto se define que nos aporte 20% más del valor calórico total y que aparte tenga un valor agregado para las personas adultas mayores, es decir, que nos aporte quizá aminoácidos como son leucina, que sabemos que la leucina es un aminoácido de cadena ramificada que tiene importancia en el metabolismo muscular, o que bien aporte HMB, ¿no? Hidroximetilbutirato, o que aporte omega 3 o que aporte calcio y vitamina D, que son micronutrientes muy importantes en este grupo de edad. Bien,
¿Qué efectividad tiene el uso de suplementos nutricionales orales? Bueno, recientemente, el año pasado, se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis en la revista de Nutrients, en el cual aquí quiero mostrarles solo uno de los resultados que muestran y se evaluó el efecto que tiene el uso de estos suplementos, ¿no? A cualquier hora del día en pacientes adultos mayores, ¿sí? Que presentaban anorexia. Y el objetivo era evaluar este uso de los suplementos sobre el apetito, sobre el incremento de energía y proteína consumida, así como el peso corporal total. ¿Qué es lo que podemos ver en este forest plot? Aquí vemos todos los estudios que se evaluaron y lo que vamos a ver es en este pool o en este acúmulo de estudios en el cual podemos ver cómo hay un aumento, ¿no? O sea, nos da mayor beneficio en aumento en el peso y aparte específicamente, ¿no? En cubrir, nos permite cubrir la cantidad de proteína que necesita el paciente en un 100%, lo cual, como mencionamos ahorita, estamos, y ese va a ser nuestro objetivo, cubrir la proteína y la energía en un 100%, ¿no? Posteriormente, vean también recientemente, hace algunas semanas, se publicó este estudio. Es un ensayo, perdón, es un análisis retrospectivo en el cual fueron 1,625 pacientes con cirugía de cadera entre 2017 a 2020 y se dividieron a los pacientes en dos grupos, ¿no? En un grupo en el que recibió de forma rutinaria suplementos nutricionales orales y los que no habían recibido suplementos nutricionales orales. Y se evaluaron este efecto de los suplementos comparado con los que no en diferentes desenlaces, ¿no? Lo que podemos ver en esta tabla de resultados, no hubo efectos, si vemos en este valor de P, no hubo efectos en la mortalidad. Lo que hubo efectos fue en los desenlaces clínicos medidos por albúmina, ¿no? Es decir, ayudó en la estancia hospitalaria y al egreso hospitalario en aumentar la albúmina sérica de los pacientes. Yo sé que estamos pensando, bueno, pues entonces no tenemos efecto en los desenlaces clínicos críticos como es mortalidad, readmisiones y demás. Bueno, pues este artículo que se publicó a finales del año pasado en la revista de Clinical Nutrition de ESPEN es una revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Entonces, perdón, este es un ensayo clínico que fue realizado en Singapur y que fue en una muestra de pacientes de adultos mayores, 811 pacientes que presentaban desnutrición y entonces se dividió en dos grupos. Los pacientes que recibieron placebo, o sea, recibieron suplemento nutricional oral con proteína, con energía, y los que recibieron suplemento nutricional oral con energía, proteína y aparte con HMB, ¿sí? Ambos grupos recibieron también asesoría, la parte de la terapia nutricional y la parte también de ejercicio. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Quiénes ganaban peso? Y tratar de ver qué impacto tenían en readmisiones y en supervivencia. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró aquí en esta gráfica? Vean el grupo de pacientes que recibió, que tenían desnutrición y recibieron suplementos nutricionales orales suplementados, mejoraron supervivencia, tuvieron menos número de readmisiones hospitalares y aparte les permitió ganar al menos 5% de peso en estos 180 días de seguimiento, ¿sí? En esta tabla lo que quiero mostrarles es en estos parámetros que se midieron, vean cómo se evaluó composición corporal, se evaluó también pruebas de rendimiento físico, así como fuerza muscular medida por dinamometría, los cuales fueron estadísticamente significativos. Vean en el grupo suplementado, mejoró la fuerza de agarre o prensión medida por dinamometría, ¿no? Así como la masa muscular apendicular calculada por bioimpedancia eléctrica, lo cual nos ofrece una gran ventaja porque estamos hablando que impacta o se impacta en las variables de un paciente con sarcopenia, ¿no? Estamos hablando que mejora la masa muscular apendicular, que mejora la fuerza muscular medida por dinamometría, ¿no? Y está mejorando la funcionalidad en esta prueba de baterías, lo que ustedes están, lo que evaluamos, ya sea velocidad de la marcha o toda la prueba de baterías, lo cual nos ofrece una gran ventaja. La otra parte es que hablábamos de la leucina, ¿no? El problema de los aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Y específicamente de la síntesis muscular, es que disminuyen un 44% en las personas mayores de 60 años.
¿sí? La leucina corresponde a los aminoácidos de cadena ramificada, al igual que la isoleucina y la valina, y este es un precursor del HMB o del beta hidroximetilbutirato, ¿sí? Solo el 5% de la leucina que normalmente consumimos en alimentos es convertida a este HMB. Vean, por ejemplo, aquí les traigo una tabla en la cual podemos ver por contenido en alimentos en 100 gramos cuánto contendría de leucina. ¿Sí? O sea, otra vez tendríamos que tener un adulto mayor con muy buen apetito para consumir 100 gramos de diferentes alimentos de origen animal o vegetal para poder tener una buena cantidad de leucina. Y esto es complicado a veces en el día a día. La verdad es que se propone, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ha visto en diferentes estudios, tanto en investigación básica y tanto en estudios en investigación clínica, es que el HMB puede promover mayor liberación de calcio por el retículo endoplasmático, ¿no? Menor acumulación de grasa en la masa muscular, lo vuelve un tejido más funcional, ¿no? Y mayor metabolismo de oxígeno o mayor perfusión de oxígeno hacia este músculo. Todo esto pues nos ayuda a mejorar la funcionalidad física, mejor el rendimiento en esta masa muscular y que claro, podemos mejorar a un paciente que tiene sarcopenia adulto mayor, poder mejorar estos parámetros en mayor cantidad, calidad y función de esta masa muscular. ¿Qué es lo que se ha visto en el uso de HMB sobre la masa muscular y síntesis muscular? Bueno, este fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego con seguimiento a 12 meses. Y aquí fue una muestra con 87 adultos mayores sanos, ¿no? La edad promedio fue de 76 años, con desviación estándar de 1.6, y entonces se dividió a un grupo de intervención, ¿no? Donde se dio este suplemento con HMB, arginina y lisina, ya otro con el grupo control donde se le dio un suplemento, ¿no? Con proteína. El HMB se calculó en función del peso, ¿no? Pacientes que pesaban menos de 68 kilogramos, se les dio 2 gramos al día. Pacientes que pesaban más de 68 kilogramos, se les dio 3 gramos al día. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, vean en esta gráfica medida, la masa muscular medida por bioimpedancia eléctrica, podemos ver cómo hay una diferencia estadísticamente significativa desde los primeros 3 meses de seguimiento, ¿no? En este grupo, en esta línea más oscura, que es el grupo con HMB. De igual manera, en este switch anabólico para anabolismo muscular, vemos cómo desde los 3 meses hay un importante cambio siendo estadísticamente significativo en este turnover o en este switch anabólico, ¿no? Recientemente se publicó el año pasado esta revisión sistemática y metaanálisis y les muestro esta evidencia porque sabemos que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis nos muestran la mayor evidencia en el aspecto clínico con menor sesgo y vean, en este caso el objetivo de estos autores fue evaluar el efecto de la suplementación con HMB sobre la masa muscular con y sin ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si damos un suplemento y si el paciente está inmóvil, está sedentario, a diferencia de si el paciente está con fisioterapia, rehabilitación o está haciendo ejercicio? Se encontraron 9 ensayos clínicos aleatorizados, en total una muestra de 448 adultos mayores con sarcopenia. ¿Sí? La intervención fue variable desde 2 meses hasta 12 meses y la dosis de suplementación no fue variable, 2 a 3 gramos. ¿Qué es lo que se vio aquí? Que si el paciente, ¿no? Realmente se ejercita, es cuando más tenemos cambios, ¿no? En la masa muscular. Entonces, la realidad, y que claro, sería fenomenal poder suplementarnos y construir masa muscular, pues es difícil en ese sentido, ¿no? Vean, recientemente también se publicó, más allá de las revisiones sistemáticas, tenemos las revisiones Umbrella, en el cual evalúan revisiones sistemáticas. Se encontraron 15 revisiones sistemáticas donde se evaluaban los efectos de los suplementos nutricionales sobre la masa muscular, fuerza muscular y funcionalidad. ¿Qué pasa? Si solo administramos suplementos nutricionales orales, sin ejercicio, vamos a aumentar, ¿no? La masa muscular, sí, vamos a aumentar masa muscular, el peso, pero no hay fuerza ni funcionalidad. O sea, el paciente probablemente no vamos a mejorar a un paciente no vamos a mejorar los parámetros de sarcopenia, ¿no? Sí, quizá peso, pero no lo vamos a hacer más funcional, no lo vamos a hacer más fuerte. En el caso de HMB,
otra vez, es el más efectivo en pacientes con sarcopenia, ¿no? Pero si no hay ejercicio, tampoco va a mejorar fuerza ni funcionalidad. Y la verdad es que el resto de los aminoácidos ni aumentan masa muscular, ni aumentan fuerza, ni aumentan funcionalidad, y hay que considerarlos como quizá mayor costo, no beneficio, ¿sí? Por lo tanto, esta sinergia de la proteína y el ejercicio es muy importante, ¿sí? Desde las guías del 2003 y las guías del 2019 de Protage, ¿no? El 2013 mencionan que deben ser combinadas el ejercicio con la proteína. Y si el paciente está en fisioterapia o el paciente está haciendo ejercicio o está en rehabilitación, entonces, no es necesario solamente 1.2, deben consumir mucha más proteína y después de cada sesión de fisioterapia o rehabilitación o ejercicio, deben tener 20 gramos de consumo de proteína. O sea, un shake de proteína, una barrita de proteína, algún consumo de proteína que nosotros estemos prácticamente otorgando después de la sesión, ¿sí? Y vale la pena que no se vayan en ayuno, sino que haya un consumo de proteína y carbohidrato antes de la sesión de ejercicio y de fisioterapia. Entonces, lo ideal sería tener estos dos ámbitos, ¿no? Pacientes, personas adultas mayores que pues estén iniciando con fisioterapia, que estén iniciando a activarse, a tener un entrenamiento, ¿no? O que tengamos ya adultos mayores entrenados, sin presencia de sarcopenia, sin síndromes geriátricos y que tengan un envejecimiento muy activo, ¿no? Entonces, la realidad es que podríamos tener esto y que podríamos entonces tratar de enfocarnos a un envejecimiento saludable, exitoso, activo, porque la realidad es que por más que suplementemos, demos ciertos aminoácidos, vitamina D, etcétera, etcétera, si no hay movimiento, si no hay ejercicio, si no hay entrenamiento, hay una regulación negativa. Y entonces no vamos a generar todos estos cambios que estamos mencionando, sobre todo en una persona con sarcopenia, ¿no? La idea es suplementar ciertos aminoácidos, si ustedes quieren, leucina, HMB, proteína, pero aunado con el ejercicio para poder tener cambios en la síntesis de proteína, poder generar anabolismo muscular, poder tener cambios en la fuerza muscular y en la funcionalidad también. ¿Sí? Entonces, estas recomendaciones anteriores que nosotros teníamos con base al Instituto Nacional, al Instituto de Medicina de Estados Unidos, ¿no? Del 2005, quedan obsoletas. Lo que nos basamos es en adultos mayores sanos que deben consumir entre 1 a 1.2 gramos por kilo por día y que deben incluir por comida 25 a 30 gramos de proteína, ¿no? Y que, claro, van a necesitar más cantidad de proteína si tienen desnutrición, casi llegando hasta 2 gramos de proteína por día, ¿sí? Por kilo por día, y que es importante la actividad física o el entrenamiento o la rehabilitación o fisioterapia, ¿sí? Apoyarnos del médico rehabilitador, del fisioterapeuta, de la terapia de deglución, si tiene disfagia, etcétera, y que vamos a necesitar suplementación después de la sesión de fisioterapia o después de la sesión de rehabilitación o de ejercicio, ¿no? Y que hay diferencias entre el tipo de ejercicio, ya sea cardiovascular o de resistencia. La idea es poderlo combinar o enfocarnos más al ejercicio de resistencia para no perder fuerza y no perder funcionalidad, ¿sí? Que va a ser nuestro objetivo en ese sentido en pacientes que están con algún síndrome geriátrico, sea fragilidad, sea sarcopenia, sea disfagia orofaringia, etcétera, para poder llegar entonces a esto. Vean las recomendaciones también por el grupo de la Sociedad Europea, siguen siendo muy parecidas en ese sentido, entonces les dejo este pequeño resumen o highlights en cuanto a estas recomendaciones. Les dejo también mi correo para cualquier duda o comentario. Nos quedan muy buen tiempo para dudas o comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. La verdad es que oro molido nos ha dado en esta plática con todo lo que nos han comentado. Y sí, como aclarar aspectos con respecto a, o no nos aclara aspectos con respecto a que luego se restringe mucho la proteína en el adulto mayor, que podemos tener un rango un poco más amplio dependiendo de la patología que está teniendo, tener en cuenta lo que le toca al sano, lo que le toca al paciente agudo, lo que le toca al paciente en rehabilitación. La verdad es que sí, oro molido. Eh, Antes de empezar con las preguntas, me gustaría
darle continuación a lo que comenté al principio con respecto a los talleres del Geriatrims. Les voy a poner rápidamente los talleres que vamos a tener para que puedan inscribirse. Hoy vamos a tener quienes inscriban gratuitamente los talleres del Geriatrims. Dentro de los talleres tendremos los talleres de nutrición, realmente con información muy valiosa, talleres de especialidades médicas y talleres de enfermería. En un momento se reproduce. Okay. Entonces, con respecto a los talleres de especialidades médicas, vamos a tener las actualidades de las guías GOLD para el manejo del EPOC, manejo domiciliado de los síntomas cardinales en paciente terminal, el taller de certificación en hipertensión arterial, tratamiento ambulatorio de adulto mayor frágil. Con respecto a los talleres de enfermería, acompañamiento al final de la vida, el taller de ICOPE, que es la aplicación de instrumentos de evaluación, movilización temprana y prevención de complicaciones, el taller de evaluación nutricional y estrategias para fortalecer el consumo de alimentos y el diagnóstico de disfagia en adulto mayor. En la parte de arriba está el link ahorita para todos los que quieran copiarlo para que se puedan escribir el día de hoy. Todos que participen, por favor, si pueden mandar a este correo nombre, su adscripción, dónde están, si son estudiantes, son especialistas, son personas de enfermería, personas de nutrición, para que se puedan escribir el día de hoy. Vamos a pasar con las preguntas. Ahorita voy a poner aquí el link en el chat también para que quede. La primera pregunta fue de la doctora Miriam Yaeli. Ella nos comenta que es R1 y, bueno, muy bien. Pregunta que, pues, ella considera que es muy básica su pregunta, pero realmente es valiosa porque sí está esta idea que puede ser considerada polifarmacia, pero bueno, realmente nos aclaró usted cuando requiere el aporte es muy necesario. No sé si guste agregar usted algo Claro. más. Sí, justo no es un fármaco, ¿no? O sea, los suplementos nutricionales caen en otra área, ¿no? Que son, pues justo nutracéuticos, son nutrimentos, son nutrición, ¿no? En ese sentido, son suplementos. Entonces, no es polifarmacia lo que te va a ayudar y de verdad, o sea, yo sé que suena como, híjole, es que va a comer, no, es que va a comer, justo va a comer, ¿no? Y te va a permitir que el paciente gane masa muscular y coma mejor, ¿no? O sea, un paciente que está sarcopénico no va a poder comer. Recordemos que lo que utilizamos para comer, ¿qué es? Músculo estriado, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama disfagia sarcopénica. Un paciente con sarcopenia, pues va a tener disfagia sarcopénica porque son 30 músculos los que utilizamos para comer. Entonces, no esperemos que un paciente con fragilidad, un paciente con sarcopenia, degluta perfectamente y coma un bistec. Claro que no, va a tener disfagia, ¿no? Entonces, si tú suplementas al paciente, si tú lo rehabilitas, si tú lo, en unos meses va a estar comiendo, y le vas a quitar ese suplemento. Y a lo mejor le vas a quitar algunos fármacos, ¿no? Y va a ser otro panorama. Entonces, créanme, no hay que retirar los suplementos. Al contrario, apoyarnos, ¿no? Y ver que si gana masa muscular, va a poder comer mejor. Ese es el sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Comenta Carlos Utarra, Ujú. ¿cuánto usted podría recomendar para brindar de proteína a un paciente con enfermedad renal crónica en el ajuste teniendo hemodiálisis? Ok, es muy buena pregunta. También, un paciente adulto mayor que está en hemodiálisis, lo tratamos como un paciente, o sea, vaya, con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, y ahí tenemos que dar de 1.2 a máximo 1.5 gramos, ¿sale? Estamos por publicar un artículo en el cual los adultos mayores que están en hemodiálisis, comparado con los adultos jóvenes en hemodiálisis, comen menos proteína. O sea, si de por sí ya sabemos que los adultos que están en hemodiálisis comen menos, ¿no? Los días que se van a hemodializar, los adultos mayores, bueno, peor. Se desgastan más, comen menos, están más. Entonces, hay que ponerle mucha atención
a los pacientes adultos mayores que están en hemodiálisis. No comen, ¿no? Y depende también de cómo están. Pero bueno, ahí es el punto de 1.2 a máximo 1.5. ¿Sí? Sí, realmente el manejo interdisciplinario en estos pacientes va a ser muy, muy oportuno, muy pues adecuado para todos ellos y sobre todo pues la nutrición que va a impactar, sobre todo a los desenlaces que nos dio un panorama muy amplio, pero el desenlace del paciente renal con hemodiálisis sí cambia bastante estando bien nutrido. Así es, así es. Nos comenta el doctor Carlos Utarra, en uno de los estudios transversales que comentó eh, de adultos mayores institucionalizados, ¿cómo se evaluó la cantidad y calidad muscular? Ok. Entonces, para poder determinar sarcopenia, lo que nos mencionan las guías, ¿no? Hay que evaluar cantidad, calidad y función de la masa muscular. Entonces, evaluamos cantidad de la masa muscular a través de impedancia bioeléctrica vectorial, ¿no? A través de un impedanciómetro que es RJL y utilizamos la fórmula de masa muscular apendicular. Es importante que los pacientes no estuvieran edematizados o sobrehidratados para poder calcular esto. Entonces se utilizó a través de impedancia bioeléctrica y la calidad, pues la verdad es que el gold estándar tendrías que tomar una biopsia para ver cómo están estas fibras musculares y que no tengan grasa. Esto no es válido. Entonces, lo que asemeja aquí, recuerden, es la fuerza muscular medida por dinamometría, un dinamómetro. Entonces es fuerza muscular, ¿no? Cantidad de la masa muscular medida por impedancia eléctrica y la otra que es funcionalidad, que esto fue por velocidad de la marcha, ¿sí? Para ver si tenían o no tenían sarcopenia. Esto fue con colaboración con la doctora Diana Chávez, que es geriatra, fue parte de su tesis de especialidad, subespecialidad de geriatría en una residencia, una casa de asilo muy grande en Ciudad de México. ¿Sí? Es el Arturo Mundet. Muchas gracias, doctor. Homero nos pregunta, ¿cuánto sería el requerimiento de proteínas de un paciente con la patología de fractura de cadera? Entendiendo que realmente el paciente con patología de fractura de cadera generalmente es un paciente con multicomorbilidad y generalmente múltiples síndromes geriátricos y generalmente lleva un antecedente previo a caerse. Sí. ¿Qué recomendaría usted? Y justo por eso el estudio, ¿no? No hubo impacto del suplemento, pues ni en mortalidad ni en readmisiones, porque es una población complicada y es una población compleja, el riesgo de mortalidad es muy alto y creo que hay que estratificarlo de acuerdo a dónde estamos hablando. Si el paciente está en terapia intensiva, hay que tratarlo como un paciente crítico y va a requerir más proteína, ¿no? Hay que valorar función renal, hay que valorar si no tiene una terapia de reemplazo renal o requiere lesión, algo. Pero sí irnos a una dieta muy alta en proteína. Son pacientes que probablemente estamos hablando entre 1.5 a 2 gramos de proteína. Como bien menciona el doctor, son pues pacientes con comorbilidades, ¿no? Pacientes que ya tienen un antecedente, pacientes frágiles en ese sentido y que pues son con alto riesgo de mortalidad, ¿no? Intrahospitalaria. Muchas gracias, doctor. Jesús Francisco Ochoa Castro nos pregunta, ¿qué medidas no farmacológicas podría usted recomendar para estimular el apetito en los adultos mayores? Realmente una pregunta muy interesante porque Muy sí, a interesante. veces llega a colación a la mente de todos y qué opciones Sí. podemos tener. Sí, porque digo, bien lo sabemos que los estimulantes del apetito no han tenido muy buen impacto, ¿no? Efectividad. Entonces, hay algunos tratamientos no farmacológicos. Uno de ellos es el ejercicio, ¿sí? Sobre todo ejercicio de fuerza. Otro de ellos es el uso de algunos antioxidantes o algunos antiinflamatorios, como es el omega 3 a dosis altas, pero no tan altas o no mayores de 5 gramos al día. Hay que tener cuidado con eso porque puede ser inmunosupresor. Entonces yo creo que podríamos optar por ello y aparte del omega 3, zinc y selenio, que podrían ser también algunos estimulantes en cierta parte. No quiero decir con eso a todos podría ser de cajón, no, no, pero están en vías de estudio, ¿no? En ese sentido, y el ejercicio es uno de ellos.
Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta también muy interesante. Es de Manuel Villalobos Ujú, y lo felicito por la plática. Una información gracias. muy útil. Y él pregunta si en su experiencia en pacientes con sarcopenia sin algún fenotipo inflamatorio, que se justifique el aporte de proteínas de 1.2 gramos por kilo día, cuando complementar con suplementos con leucina, HMB o caseinato. O sea, Ujú. ¿cuándo? Entiendo que va dirigido a cuándo considerar o en qué momento introducir alguno de estos y si existe un rol de acuerdo a la evidencia para el uso de creatina. Buena pregunta. Creo, a ver si entendí bien, creo, la pregunta. Digamos, el, ¿cuándo usar estos suplementos? O sea, ¿cuándo usar incluso proteína, ¿no? Suplementos de proteína. Así es. Si tu objetivo es 80 gramos, 60 gramos de proteína, pero tu paciente sano, está haciendo ejercicio, come bien, no logra cubrir esos 60 gramos, es válido que tú metas 10 gramos de un módulo de proteína en un licuado, en un shake, en lo que quieras, una barrita proteica que te pueda aportar 10, 15 gramos, un suplemento, ¿no? Que sea bajo en calorías, pero que te aporte proteína, adelante. Es válido. No es porque no tiene desnutrición, no, simplemente no puede cubrir proteína. Entonces, uso un suplemento, uso un módulo para cubrir mi 100% de calorías y de proteína. ¿Sí? Entonces, ahí es uno de los objetivos. O sea, cuando no podamos cubrir el 100% de calorías y de proteínas, usamos un módulo de proteína, usamos suplemento. Pero si aparte lo que yo quiero es que suba de peso el paciente porque tiene desnutrición o porque tiene sarcopenia, entonces ya no solamente busco proteína o un suplemento, que no, busco un suplemento densamente calórico, un suplemento alto en proteína, que tenga HMB, entonces ya hay otra, o sea, como una intensificación de la terapia. Y en el caso de la creatina, eh, digo, a lo mejor ya nos salimos un poquito del tema, habrá que revisarlo, qué efecto podría tener en el entrenamiento en personas adultas mayores. La verdad es que al menos en entrenamiento en personas que hacen, vaya, en personas jóvenes, ¿no? También en personas adultas mayores, pero sanas, pues tiene buen efecto para rendimiento, ¿no? 5 a 10 gramos de monohidrato de creatina, habrá que revisar si esto es extrapolable en poblaciones que tienen sarcopenia. Sí. Ok, entonces sería una muy buena área ahí de Investigación, sin duda. investigación Sí, para los pacientes, ¿verdad? sí, Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, ya hay varias preguntas muy interesantes sí, todas. Yo creo que sí las alcanzamos a abordar. claro. ¿Alguna recomendación especial para pacientes con insuficiencia pancreática, pacientes oncológicos posoperados de cirugía de páncreas duodenectomía? ¿Mm? ¿Alguna fórmula nutricional recomendable? Pregunta también la otra. Ok, es como una pregunta muy, muy amplia, porque si tiene insuficiencia pancreática, ¿no? Bueno, habrá que ver qué pasó ahí. Tuvo una pancreatitis aguda necrotizante, resecaron, demás. Entonces, bueno, no sé, en ese sentido. Y es como muy variable, ¿no? Porque hay pacientes que a lo mejor pues perdieron peso y hay que subirlos de peso y entonces yo me enfocaría otra vez a un suplemento que sea alto en proteína, ¿no? Y que si van a tener grasa, pues recuerden que tenemos que suplementar lipasa pancreática. Las guías nos dicen que 2000 unidades de lipasa pancreática por cada gramo de grasa. Eso es lo único, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que ahí, en cuanto a la proteína, lo recomendado es de 1 a 1.5 gramos por kilo por día. Lípidos podríamos desde 0.8 a 1.2 gramos, otra vez, tratando de cubrir la lipasa pancreática por esta insuficiencia pancreática, la marca que ustedes deseen, pero sí tomando en cuenta que la idea es cubrir 2000 unidades de lipasa por cada gramo de lípidos por comida, ¿no? Entonces, les digo, es como un poquito ahí, amigo, pero bueno, es como lo que haría de manera general. Muchas gracias, doctor. Comenta Cecilia, bueno, pregunta, ¿cuánta cantidad de proteína sería adecuada para una persona mayor, un adulto mayor con obesidad? Aquí me gustaría incluir una duda que me surgió también con respecto a la Sí. obesidad.
Está este concepto de la obesidad sarcopénica, que también es como el otro, puede ser el otro lado de la moneda de los pacientes. Y realmente, ¿cómo convences a los pacientes de que llevan 60 años comiendo mal, obesos toda su vida, y obviamente empiezan con sarcopenia por esta mala calidad de alimentación? ¿Y cómo los convences para la suplementación? ¿Cuáles serían sus Eso recomendaciones? es un tema, ¿no? Es un tema y es un tema bien interesante. Creo que es un tema también muy personal de investigación porque, para empezar, definir obesidad en una persona adulta mayor es complicado. Porque si bien la historia natural, ¿no? De nuestro envejecimiento es duplicar casi nuestra grasa corporal. O sea, pasar de un 15 a 20% de nuestra grasa corporal en 20 a 30, en nuestros 20 a 30 años, a pasar, que es lo que dicen más o menos los estudios epidemiológicos, a 30% a los 60, 70 años. Entonces, algunos autores proponen que, de acuerdo a la impedancia bioeléctrica, podríamos definir a un adulto mayor de 60 años, con obesidad cuando tiene más de 35% de grasa corporal. No está bien documentado, pero podríamos incluso haber diferencias en poblaciones, ¿no? Sería muy interesante evaluar esto. Bueno, eso es una. Es difícil ver si tiene obesidad. Lamentablemente, diagnosticamos obesidad en adultos mayores como en adultos jóvenes. Entonces, está mal. Segundo, es cierto, muchos, no muchos, a lo mejor habrá que, y ese es el punto, no sabemos en México qué porcentaje, desconozco, quizá hay estudios y creo que sí los hay, pero el porcentaje de obesidad sarcopénica, ¿no? En adultos mayores. Y hay algo también que se llama obesidad osteosarcopénica, ¿sí? Entonces, es lo mismo, es un paciente que, claro, requiere una reducción de grasa corporal con una restricción calórica. Pero siempre que hacemos una restricción calórica en un adulto mayor, corremos el riesgo de perder masa muscular y de perder o de disminuir la densidad mineral ósea. Entonces, está, incluso las guías ESPEN es lo que documentan y lo que debaten en el 2019, cuándo indicar y cómo indicar una dieta hipocalórica en un adulto mayor que está con obesidad, porque pierden masa muscular, pierden funcionalidad, o sea, los volvemos más sarcopénicos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la dieta hipocalórica alta en proteína y con ejercicio de fuerza, creo que es el punto clave para nuestros pacientes con obesidad sarcopénica, ¿no? En ese sentido. Y creo que ahí es en el que nos tenemos que enfocar, que sí consuman más proteína, que sí hagan ejercicio de fuerza. O sea, un paciente adulto mayor con obesidad que solamente va por la dieta o que solo lo estamos manejando con dieta, va a perder masa muscular y va a perder fuerza y funcionalidad y demás. O sea, pues sí va a perder peso, pero lo vamos a hacer poco funcional, ¿no? En ese sentido. Y vamos a exacerbar más esa obesidad sarcopénica. Entonces, creo que es un tema, es un gran tema de investigación y es un gran tema de debate en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Híjole, ya salieron muchísimas más Sí, preguntas. ¿verdad? Voy a tratar de englobar las que no se abordaron tanto en la plática o no tienen tanta relación. Aquí ahorita Dylan Cárdenas hizo una pregunta considero bastante interesante. En caso de disfagia leve, Ok. ¿cómo estimulamos para rehabilitar la deglución y regresar pues, a la deglución previa a la normalidad? Comenta él. Ok, muy buena pregunta. Em, la disfagia, y en específico la disfagia orofaringea, y dependerá también de la causa, ¿no? Hay posibilidad a reinstauración de la vía oral, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, un evento vascular cerebral que haya sido multiinfarto, que ya no haya recuperación, posibilidad de recuperación de la vía oral, o un Parkinson donde ya estamos en una fase terminal, o una demencia donde ya no haya posibilidad, o una esclerosis lateral no sé, o sea, pero vaya, si es una disfagia leve, con posibilidad, o sea, en pacientes con enfermedades crónicas, en pacientes que no tengan enfermedades neurodegenerativas y que sí se pueda recuperar la vía oral, entonces la idea es rehabilitarlos y ahí hay rehabilitación de la deglución muy particular
creo que aquí la electroestimulación, las maniobras, los ejercicios enfocados a resistencia ayudan mucho aunado, ¿no? a el aumento de la proteína y modificación de la consistencia de la dieta. Y sí, claro, la idea es poder reinsertar a esta persona adulta mayor con disfagia a una eh, consistencia normal de la alimentación, ¿no? Y pues mejorar su calidad de vida. Sí, Muchas gracias, doctor. Yo creo que abordamos dos preguntas más para no pasarnos ya del tiempo que ya nos pasamos sin un problema, sin poquito. problema. Eh, bueno, a lo que comenta de la mano que comentó de Parkinson, bueno, hacen una pregunta respecto al consumo de levodopa, carbidopa Mm. y la mezcla con proteínas. ¿Cómo abordar esta situación del paciente con Parkinson? Está muy interesante De esto. verdad, los pacientes, sí, es un tema muy interesante. Trabajamos parte también eh, toda la línea de investigación de disfagia. Uno de ellos fue estos pacientes o esta línea en pacientes con Parkinson. Es que vamos a contracorriente, ¿no? Porque la levodopa, carbidopa, pues tiene efectos gastrointestinales. Aparte, tiene interacción con el consumo de proteínas. O sea, la idea es que el consumo de levodopa tenga que ser en ayuno y tiene que estar sin proteína. O sea, si el paciente la va a tomar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, no sé, el horario, el desayuno debe estar casi sin proteína. Entonces, pues se vuelve muy complicado porque si yo quiero a mi paciente con disfagia, con sarcopenia y Parkinson que recupere masa muscular o que al menos, pues, ¿cómo le voy? Entonces, bueno, la idea es como cargar la proteína en el resto del día, después de que, o sea, a partir del mediodía más, tratar de irlo estimulando, rehabilitándolo y demás. Y sí, ese desayuno o esa primer comida, tratar de hacerla con muy poca cantidad de proteína. Y si consume la levodopa a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, el desayuno estarlo haciendo hasta 30 minutos después y un desayuno bajo en proteína, porque sí tiene interacción con las proteínas, ¿no? Disminuye pues esta efectividad. Y pues bueno, ese es el punto. Sí, los pacientes con Parkinson es un gran tema, ¿no? También de investigación. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, que también considero oportuna hacerla. ¿Cómo cubrir este requerimiento complementario, suplementario en los pacientes diabéticos tipo 2, tomando en cuenta la situación de las calorías y, pues, el contexto de la resistencia a la insulina? Claro, también creo que vale mucho la pena como quizá situarnos en el contexto, ¿no? O sea, eh, a lo mejor estamos hablando de un paciente con diabetes mellitus, eh, que tenga hipoglucemiantes, ¿no? Orales, a un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que tenga insulina, con bolos de insulina rápido, ultra rápida, que va a ser otro contexto, y que recordemos que los objetivos glicémicos en un adulto mayor con diabetes cambian, ¿no? Completamente, no los podemos tratar igual en ese sentido, pero bueno, con base a eso, creo que los suplementos nutricionales orales que son especializados para pacientes con diabetes nos ofrecen una ventaja. Este efecto que hace de slow rise, ¿no? O sea, al bajarle hidratos de carbono y aumentarle lípidos, que eso hace que disminuya el proceso de absorción y que entonces se absorba más lento, pues nos hace que no nos hagan estos picos, ¿no? de glucosa y pues entonces nos ofrece más proteína, más lípidos y un porcentaje alrededor de menos del 40% de hidratos de carbono. Entonces, creo que es una ventaja. Y ahí sí, hay que apoyarnos de suplementos que son especializados hacia esta población que nos hacen este efecto, ¿no? Entonces, creo que ahí, ¿cuál es el objetivo o en qué estamos situados? Hay que, o sea, porque es muy variable, ¿no? Digo, si ya llevan 20 años de evolución y que a lo mejor ya hay un marcador de daño renal, cambia también el objetivo, ¿no?
Sí, de acuerdo, doctor. Pues llegamos al final de la plática. Le agradecemos muchísimo su participación. Gracias al auditorio por tantas preguntas. Realmente Sí, es de las pláticas que más preguntas ha habido y disculpen ahí por no poder abordarlas todas. Tratamos de cubrirlas todas en el mayor tiempo posible dentro de lo que se pudo y bueno, pues agradecerles a todos. Tuvimos una muy buena audiencia, casi igual. 300 participantes. Entonces, felicidades a todos por querer documentarse en la nutrición. Estamos con las pláticas también de nutrición geriátrica también de manera más constante. Y pues comentar que el doctor va a estar en parte de los talleres en el área de disfagia. Justo. Entonces, lo vamos a tener presente en los talleres. Igual para los que se quieren inscribir hoy mismo en ese taller. Ya ahorita justo estamos recibiendo ya varios correos de los que están inscribiendo a los talleres y ya estamos ahí sobre el límite. Entonces, muchas gracias, doctor. Hombre, gracias a ustedes y a ti, Si doctor. quiere agregar algún mensaje final para el auditorio, La verdad es que, como bien mencionas, ha sido una muy buena interacción. Creo que las preguntas son muy buenas, muy bien enfocadas, y me da mucho gusto porque quiere decir que estamos teniendo estamos volteando a ver este aspecto tan importante de las personas adultas mayores, que es la nutrición. ¿No? No es nada más como, eso me da mucho gusto y felicidades por ello. Y bueno, para mí es de verdad un gusto estar aquí, fue muy, muy buena experiencia. Muchas gracias. muchas gracias, doctor. Entonces, lo estaremos viendo en el taller de disfagia y esperemos Claro, en un futuro también próximo estarlo teniendo en otra sesión como esta. claro que sí, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el Congreso de Geriatrims. Muy buenas noches.